Buenas de nuevo, aquí estamos con una nueva entrega de la serie de microprocesadores y como siempre vamos a ir escribiéndolo todo al ritmo de apuntes para que dé tiempo a entender todos los conceptos, sin prisa y sin pausa, para que quede bien grabado, para que quede bien comprendido todo, porque estamos hablando de los fundamentos, en este caso de la programación y de la computación. Así que sin más dilación, vamos allá con el siguiente capitulillo de el microprocesador. Tercera parte. Esto va a tener una continuación después de que hablemos del microprocesador, que es el elemento principal de computación. Pues hablaremos de conceptos más avanzados y de ordenadores y de otra serie de cuestiones, pero siempre fundamentándonos, o siempre mejor dicho, poniendo el foco en los conceptos base que luego dan sentido a todo lo que viene a continuación, como son esas técnicas de programación, como son las arquitecturas o sistemas más complejos. Bueno, de lo que voy a hablar hoy es de cómo el microprocesador o el procesador del que hemos hablado, de distintas formas de ser llevado a la práctica, pues que el microprocesador, que es un elemento que procesa entradas, inputs y genera resultados, respuestas en base a un programa que le da carácter variable a la conducta de ese microprocesador, pues que hay muchas formas de llevarlo a la práctica, es decir, de implementarlo, de hacer físicamente posible este dispositivo, este aparato, este ingenio. Hay muchas formas. Ahí tendríamos los procesadores analógicos, luego también podríamos enumerar los procesadores digitales, que están basados en electrónica digital, que son en los que nos vamos a centrar. Electrónica digital de diferentes tecnologías, vamos a hablar de TTL, CMOS, ECL, etcétera. O también podrían ser procesadores mecánicos, como los que hay bien conocidos en la antigüedad. Hay los cuánticos, que están tan de moda, procesadores cuánticos. Están basados en acopladores, en osciladores acoplados. Pero bueno, son otro tipo son enfoques que al final buscan resolver el problema de implementación de un sistema, como entradas que condicionan o dan información a un elemento que resuelve un problema, y la solución del problema se llama output, salida, resultado, con la posibilidad de que sea flexible. Bueno, pues el microprocesador, ahora de lo que vamos a hablar es de una forma concreta de implementación, y nos vamos a centrar de aquí en adelante en esta serie en los procesadores digitales, estos que estoy marcando aquí, los procesadores digitales basados en electrónica digital. Entonces, la implementación de la que vamos a hablar es la implementación binaria. Implementar significa hacer algo práctico y material, hacer que exista, llevarlo a la realidad. Bueno, pues la implementación binaria está basado en elementos matemáticos del álgebra de Boole. En donde el álgebra de Boole básicamente da unos fundamentos matemáticos. A ver, que esto se me ha hecho un poquitito más grande sin yo querer.
así. Así está bien, así se ha movido. Bueno, pues como digo, da lugar a unos tiene una base matemática. Una base matemática que da base matemática en base a una serie de operaciones que son la operación NOT, la operación OR, la operación AND, que también se puede llamar operación ilógico o lógico o negación lógica. De momento solamente estoy enumerando. Bueno, pues este álgebra lo que permite es permite implementar matemáticamente todas las operaciones algebraicas, que son la suma, la resta, la multiplicación, y por combinación de estas se puede realizar la división, y combinando todas entre sí se pueden hacer raíces cuadradas, y también se pueden hacer operaciones más complejas como integrales, derivadas, que son casos particulares de suma, resta, multiplicación y división, etcétera, etcétera. Toda la computación, la matemática aplicada, absolutamente toda la matemática aplicada se puede llevar a cabo a partir del álgebra de Boole. Por eso el álgebra de Boole es tan importante, porque da sostén tecnológico, sostén técnico, sostén científico a todo lo que se necesita para resolver problemas de ingeniería, que la matemática aplicada es la fusión de matemáticas más soluciones a problemas. La fusión de ambas es la matemática aplicada, es la matemática aplicada. No quiero poner esta flechita para no ser, esto es igual a matemática aplicada. Pues bien, toda la matemática aplicada la resuelve el amigo Boole con su base matemática, con operaciones elementales como las que he comentado aquí, la negación, el o lógico y el ilógico. Combinándolas, sofisticándolas, componiéndolas entre sí, somos capaces de resolver cualquier problema matemático, por complejo que sea. Esto es bastante importante y por eso se eligió el álgebra de Boole como base técnica para la computación, para los procesadores digitales. Por eso es la base técnica. Por tanto, el álgebra de Boole es la base de los procesadores digitales, de todos los procesadores digitales. Insisto, por composición de las operaciones elementales. Se hacen operaciones elementales que son el o y el ni que es la negación. Por eso es tan importante el álgebra de Boole, por eso es tan interesante la representación binaria, que es lo que voy a hablar ahora, la representación de toda la información. No voy a dedicar aquí mucho espacio a recordar lo que es la representación binaria, pero sí que voy a anunciar, sí que voy a aclarar que si somos capaces de voy a quitar esta flechita de acá,
si somos capaces de hacer que todas las entradas se codifiquen en binario, es decir, que toda entrada tenga una equivalencia, una correspondencia con información de unos y ceros, y que cada una de las distintas combinaciones represente a una información diferente. Por ejemplo, pongamos que esta combinación de 9 bits, voy a poner 8 para que quede bonito, normalmente se hacen de grupos de 8 bits, de 16 bits, de 32, de 64, de 128. Se hacen en esas agrupaciones, lo más habitual, pero no tiene por qué ser incorrecta otra agrupación. Bueno, pues si codificamos una cierta información, la que sea, por ejemplo un sensor de temperatura externo que da una información de, pongamos, 42 grados centígrados, eso es una imposible información, ¿no? Y la codificamos con estos numerillos, con estos bits, pues tenemos una correspondencia. Eso es lo que significa codificar, hacer equivalente una información, una realidad, en este caso lo que estoy comentando de las entradas, en un formato binario. Esta correspondencia se llama codificación. Podemos poner otro ejemplo. Aprieto un botón. 1 significa un solo bit. Es otra información. La número 2, que puede ser un botón pulsado. Se hace una correspondencia entre tener el botón pulsado y que haya un 1, o que sea un 1. Si no estuviera pulsado, no estaría, tendría que tener una codificación complementaria, es decir, la del 0. Información 3, botón no pulsado. Esa es la gracia de la codificación binaria, que representamos la realidad analógica, la realidad del mundo exterior, mediante información binaria, bits, que, como hemos visto hace un momentito, el álgebra de Boole nos permite cualquier clase de operación matemática, y por tanto cualquier forma, pero cualquier clase de operación matemática es absolutamente cualquiera. Combinando la codificación junto con el álgebra de Boole, que respalda el que se puede hacer cualquier tipo de procesamiento, pues tenemos la posibilidad de que el microprocesador digital, el procesador digital, haga lo que nosotros estemos interesados. Pero no solamente las entradas, sino también las salidas las podemos codificar. De hecho, también tiene su codificación, y además la codificación es arbitraria, es decir, esto es una característica importante de la codificación. Toda codificación es arbitraria. Yo soy, o alguien es el que decide qué correspondencia guarda la secuencia de bits o de un bit, aunque sea solamente un bit, con una realidad, con la correspondencia que tiene con esa realidad. Y vamos a poner, imagínate que un microprocesador da una salida que sería 0011, o esto que he puesto aquí. Y esto es, pues por ejemplo, el color de un píxel de una pantalla, una tonalidad. Voy a llamarlo, esto es información también, una información número 4, en este caso sería salida, una respuesta. Esa codifica, esos unos y ceros corresponden con un color del píxel. Habría una tabla para tener clara a qué color está correspondiendo, pero la idea es eso, que existe esa correspondencia también. Bueno, y así tenemos lo mismo con tanto entradas como salidas, pero además también hemos hablado
de que en anteriores entregas hablamos de que el microprocesador es una máquina que recoge instrucciones de una memoria y las decodifica. Efectivamente, las instrucciones también están codificados en binario. Y hemos hablado de instrucciones de operaciones matemáticas, operaciones aritméticas, operaciones de salto, para saltar una subrutina, llamar a una subrutina o saltar a otra zona de la memoria a seguir ejecutando instrucciones. Tenemos operaciones de entrada y salida, activar un determinado sensor externo mediante una respuesta, una salida, o dialogar con un cierto periférico, u operaciones de entrada, leer alguna cierta información que tenga un sensor, el microprocesador, con el que tenga una conexión. Son distintos tipos de operaciones también de movimiento de memoria, de manipulación de datos. Bueno, pues nosotros podríamos crearnos un codiguillo. Vamos a intentar idear un código de 8 bits para representar a este tipo de operaciones. Vamos a imaginarnos que vamos a crear un código, porque esto es arbitrario. Arbitrario significa que cualquiera lo puede hacer. Eso sí, una vez ideado o diseñado un código, tenemos que mantenerlo hasta el final, porque no podemos cambiarle el significado a lo que codifica. Sería un caos. Si el significado de lo codificado cambia, sería un caos. Bueno, pues aquí voy a poner una separación. Vamos a imaginar que voy a trabajar con 8 bits y voy a inventarme un código en el que cada uno de los bits de las instrucciones va a tener un significado. Es un ejemplo esto, simplemente. Esto no significa que todos los microprocesadores tengan que tener este tipo de código. Voy aquí a poner en los 3 primeros, que esto voy a llamarlo opcode, código de operación. Y voy a representar con estos 3 primeros bits con un 000, que es una operación aritmética, con un 001, que es una operación de salto, con un 010, fíjate, combinaciones distintas en estos 3 bits, que es una operación de entrada-salida. Con un 011 voy a indicar que es una operación de memoria. Aquí, operaciones aritméticas, pues voy a reservar estos 3 para indicar dentro de las operaciones aritméticas si es una suma, una resta o una multiplicación. Reservo estos 3 bits. Y aquí indico cualquier otra información que me interese. Por ejemplo, la forma de localizar a los elementos en los cuales hago las operaciones. El modo de acceso. O las operaciones de memoria. Aquí voy a indicar con estos 2 bits si son 00, es una lectura. Si es 1 y 1, una escritura, etcétera. Podría reservarme otros códigos más. Aquí voy a indicar el modo, o mejor dicho, la dirección de memoria en la que, o el modo de obtener la dirección de memoria en la que hay que acceder. O a lo mejor no significan nada, pero me lo estoy inventando, modo de obtener direcciones, que puede ser 000,
que los dos siguientes direcciones de memoria contengan las direcciones, dos siguientes direcciones de memoria contienen la dirección origen y destino, eso con un 000, 111 pues puede significar que en el registro interno A está el origen y en el registro B, recuerda que los procesadores tienen registros internos y se pueden utilizar como almacenes temporales de información. Pues yo me estoy refiriendo a eso, que el registro A tenga el origen de los datos a mover y el registro B el destino, que tenga un código. Al fin y al cabo, a mí lo que me interesa es resaltar la idea de que las instrucciones están codificadas también en binario. Hay un código binario que representa al tipo de operaciones elementales que el microprocesador es capaz de realizar. Esto que he comentado del ejemplo, el modo de obtener direcciones, voy a hacer aquí un pequeño preámbulo para imaginaros que queremos hacer una lectura. Y aquí lectura sería un 00, ¿no? Por ejemplo, y yo leo en una cierta dirección de memoria. Aquí, esto es la memoria, leo esta información. Voy a ponerla igual, un poco más finito. El 0, el 1 y el 1 del código de operación. Aquí está el código de operación. Luego el 0 y el 0, que representa que voy a hacer una lectura. Voy a leer de la memoria algo seguramente. Y el 000 indica dónde está el origen y el destino. Bueno, pues, o sea, aquí en las siguientes direcciones de memoria está la dirección origen y destino. Vale, pues aquí 000, ¿vale? Pues aquí también 000. Esto es lo que leería el código de operación, que leería el microprocesador, lo leería, lo interpretaría y se iría a la siguiente dirección de memoria. Imagínate que esta es la dirección de memoria, que por cierto también son datos. Las direcciones de memoria también se codifican. Estamos aquí hablando de la codificación de instrucciones, pero es que resulta que también las direcciones de memoria se codifican. Entonces a lo mejor estamos hablando que aquí esta dirección es la, me lo voy a inventar, la 00001000, 8 bits. Esta es la dirección, dirección de memoria esta. La siguiente dirección sería la 0000, si contamos en binario, pues sería en vez de 1001, pero en binario, sería la siguiente dirección de memoria. Y aquí, según este código de operación, que es hacer una operación de memoria de tipo 00, que es de tipo lectura, significa que yo voy a leer de la dirección de origen. Voy a imaginarme que es la primera. Aquí está la dirección de origen, dirección del origen. Ahí está la dirección del origen. Esto que viene aquí, esto es un dato, que es la dirección del origen de los datos. Y vamos a imaginarnos que esa dirección de origen de los datos, sigo con mi ejemplo, voy a imaginarme que es esta dirección, la 10000000.
0, 0, 0, 0. Una dirección facilita. Aquí el objetivo no es complicarse la vida, ¿eh? Simplemente aquí espacios. Y vamos a querer mover estos 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 a esta dirección. A la 1, 1, 0, 0, que es otra dirección. Y todo lo demás 0. Yo voy a querer hacer este movimiento, ¿eh? Eso es lo que pretendo hacer con este ejemplo. Esta sería la dirección origen de los datos y aquí el destino. Bueno, pues aquí tengo el código de operación, ¿eh? Que me indica lee de la dirección siguiente la dirección origen y lee de la dirección siguiente a continuación la dirección del destino de donde van a ir para parar los datos. Dirección destino. Y que por cierto, yo en la dirección destino podría tener lo que sea, los bits que sean, da igual lo que tenga. Bueno, pues aquí tendría que poner en la dirección origen, que es esta de aquí es la dirección origen, es la que tendría que aparecer en el siguiente dato. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y la dirección destino debería ser esta otra es la dirección donde van a ir a parar los datos. Aquí vamos a ponerlo, la dirección destino. Voy a ponerlo igual con los 8 bits estos, que sería la dirección 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Observa que todo se está codificando en binario. Tenemos codificado en binario la instrucción que lee el microprocesador, que es esta de acá, la dirección de origen del movimiento de datos de operación en memoria, que sería esta de acá, aquí la tenemos, y la dirección de destino, y la dirección de destino que está aquí abajo está, y dirección de destino que tiene este valor. Bueno, pues el microprocesador lo que hará sería leer este código de instrucción, lo decodifica, cada bit tiene un significado. Aquí yo me he inventado un posible significado, lee el 011 y ve que es una operación en memoria. Entonces lee los dos siguientes bits y ve que es un 00, significa que hay que hacer una lectura. O mejor dicho, vamos a hacer un 01 que es un movimiento de datos. Movimiento de datos de memoria a memoria, porque si no, no queda muy bonito esto. Que no voy a hacer una lectura, estoy haciendo un movimiento de datos, que me acabo de dar cuenta que no es una lectura. Es mover de un dato a otro, disculpad la imprecisión, que voy a corregir aquí rápidamente. Entonces sea el código operación 01, que lo acabo de definir aquí, que es un movimiento de datos. Esto tendría que ser un 1, rectificado aquí, he codificado ese movimiento de datos con un 0 y 1. Aquí tengo el 0 y 1, y ahora sí, en el microprocesador lee que es una operación de memoria, lee que es una operación de movimiento de datos, lee que es 000, lo siguiente, que significa que las direcciones a referir son la del origen destino, están en la siguiente posición de memoria. Aquí está la siguiente posición de memoria donde está el código de operación, y la siguiente a la siguiente, que sería esta otra. Esta sería la siguiente dirección de memoria, se encontraría la dirección destino que está aquí abajo. Fíjate que es un poco mareante porque todos son unos y ceros, pero cada cosa tiene su codificación, tiene su significado, y eso es lo importante, no perder de vista que todo está codificado. Aunque sean unos y ceros, significan algo. Y entonces el microprocesador cogería el código de operación con sus campos adicionales y haría la interpretación de quién es la dirección origen y destino, y haría el movimiento de estos bits, los llevaría
y lo voy a borrar, los llevaría aquí, a la nueva posición de memoria. Y así es de una manera bastante precisa me refiero como en la auténtica realidad. Funcionan los microprocesadores que se harían este tipo de operaciones, en el caso de una operación de movimiento de datos como la que habéis visto. Pero funciona todo el tiempo de la misma forma con el resto de operaciones elementales, operaciones aritméticas, operaciones de salto, operaciones de entrada-salida. Así que hemos visto que las direcciones van codificadas en binario, hemos visto que las instrucciones van codificadas en binario, hemos visto que la información de entrada y la información de salida va codificada en binario, y por supuesto también van codificadas en binario, solamente voy a hacer mención, los datos intermedios. Los datos intermedios que hemos hablado en otros vídeos son operaciones que temporalmente el microprocesador necesita guardar en algún lugar, habitualmente en la memoria o habitualmente en sus registros internos, para tenerlos en cuenta para más adelante, para continuar con su flujo de procesamiento natural un poco más adelante. Bueno, esos datos intermedios también van codificados en binario, todo va codificado en binario. Bien, pero aquí hay una cuestión de fondo, que aparte de lo que es la propia codificación, la propia tecnología o enfoque matemático mediante el álgebra de Boole, de llevar a la práctica esto, mediante el álgebra de Boole y mediante la codificación binaria, somos capaces de llevar a la práctica un microprocesador con una tecnología de carácter digital. Pero resulta que hay que darle a esto un sentido muy importante, y es el sentido del tiempo. Hemos comentado que se producen operaciones, esto va de aquí a acá, esto va de acá hacia allá, pero todo tiene sentido temporal. Ese sentido temporal se le da mediante los relojes. Los relojes son osciladores digitales. Y vamos a hablar un poquito de ello. Son lo que le da sentido a que las cosas sucedan a un cierto ritmo, a una cierta cadencia, con un determinado orden. Básicamente, los osciladores digitales son, y voy a representarlo aquí, bueno, son unas cajitas, antes de poner esto que tenía pensado, son unos elementos auxiliares en el microprocesador que le dan precisamente ese sentido del tiempo, de manera que aquí tendremos las entradas, aquí tendremos las salidas, de manera que el oscilador se comporta como si fuera un marcapasos. Se comporta como si fuera un marcapasos. El marcapasos, vamos a imaginar que esto es la línea de tiempo, y entonces manda una especie de tic, una especie de pulsito. Ahora vemos cómo se hace en la práctica, aunque no es así, no es con un impulso exactamente, pero la idea sí que es la misma, y mediante una serie de a un cierto ritmo, con un cierto intervalo de tiempo, esto es la línea de tiempo creciente, se produce las operaciones internas que tenga que ocurrir dentro del microprocesador con un cierto periodo,
a cada periodo la información se reorganiza, se produce con estos eventos el muestreo de las entradas y la actualización de salidas. Va cambiando a ritmo de golpe de tambor y en medio, y aquí en medio ocurre que se producen actualización de datos o fluyen los datos internamente en el microprocesador. Eso es porque la materialización tecnológica de un microprocesador en formato de circuito digital requiere que durante un cierto tiempo los elementos que intervienen se estabilicen, requieren que viajen de un lugar a otro, las perturbaciones que dan lugar, perturbaciones de tipo eléctrico, mecánico, cuántico, del tipo que sea, necesitan que se respete una temporalidad para que se estabilicen y tenga sentido que las salidas se actualicen, tenga sentido muestrear nuevas entradas. Todo funciona no de forma instantánea, sino funciona a un cierto ritmo, al ritmo de estos impulsos, guardando unos tiempos de guarda, respetando unos tiempos de guarda para que el microprocesador pueda internamente bascular, pueda internamente conmutar, pueda realizar las actualizaciones internas que él necesita, como por ejemplo que, si estamos hablando de una tecnología electrónica, que los voltajes electrónicos con los que se representan los bits, porque una cosa es la representación binaria y otra cosa es la correspondencia binaria con una realidad física. A lo mejor podemos estar indicando que un 0 es abrir una válvula por parte de un microprocesador, eso es una información. 0 es cerrada y 1 es abierta, pero luego tiene que tener una correspondencia electrónica con 0 voltios, que es lo habitual, o con 5 voltios o 3,3, o puede ser también que el 0 sean menos 3,3 voltios. Hay una correspondencia. Voy a poner una barrera aquí para que se vea claramente que son distintas posibilidades, etcétera, etcétera. Hay una correspondencia entre información, código binario y realidad física. Una cosa, de información no es lo mismo que la realidad física, La realidad física es lo que realmente ocurre físicamente y la información es en qué consiste aquello que está ocurriendo, y la codificación es la forma de expresarlo de forma binaria para que un procesador binario digital pues pueda manejarlo. Son tres cosas distintas y habitualmente se confunden, no tiene nada que ver una con otra. Bueno, pues como digo, el reloj va marcando el ritmo al que las actividades de procesamiento ocurren. Lo que pasa es que realmente el reloj es también una señal digital. Vamos a ponerlo así. Es una señal digital, de manera que 0, 1, otra vez un 1,
luego vuelve a 0, luego es un 1, de manera que cuando el reloj cambia a nivel 1 es cuando realmente se realiza ese evento del que estaba hablando antes, el evento de sincronización. Es cuando sube el reloj, cuando pasa de 0 a 1, pero realmente es un oscilador, y realmente ese oscilador, o sea, una cuestión es la codificación binaria de la que estoy hablando aquí en términos del reloj, ¿vale? CK o clock o reloj. Y otra cuestión es cómo es esa realidad física. La realidad física del reloj es que se codifica mediante realmente está ocurriendo que ese reloj tiene un valor 0 porque tiene 0 voltios o porque tiene 5 voltios. 0 voltios por aquí, 5 voltios por allá. No es lo mismo el voltaje que la realidad física. En este caso 0 a 5 voltios es el reloj. Sin embargo, lo vemos como 0 o 1, 0 o 1, 0 o 1, porque buscamos compararlo con cómo está codificado el resto de información dentro del microprocesador. Que realmente la realidad física del reloj es un oscilador de forma de onda, de voltaje, en el caso de los sistemas digitales, los circuitos digitales, los microprocesadores digitales, y es como realmente son, ¿no? De hecho, las formas de onda del reloj, si lo representáramos en la realidad, serían algo así, y esto no es. Esto es la auténtica realidad que uno vería con un osciloscopio, un instrumento de medida que para observar la forma de onda de voltaje del reloj. Vamos a verlo. Aquí tengo la línea de tiempo que acabo de pintar y aquí tendríamos el reloj. Esto es un reloj real, ¿eh? Esto es la forma de onda de la tensión del reloj en función del tiempo. Es una forma de onda analógica, pero se atribuye los flancos de subida como, y ahora vamos a verlos, aquí está. Se atribuyen los flancos de subida, que es el tiempo que tarda el reloj en cambiar desde el 90% o sea, del 10% del valor inicial, vamos a imaginarnos que ese es el valor inicial, al valor final, pues tarda un pequeño tiempo en pasar desde este punto hasta este otro, y por aquí está de forma difusa el equivalente a ese flanco de subida. Aquí tendríamos más de lo mismo. Aquí tendríamos el evento que va entre este intervalo de tiempo y este otro, que marca de una forma ciertamente difusa ese flanco de subida. Aquí tendríamos otro. Esos son los eventos interesantes. Lo que haga el reloj en momentos como este otro da igual aquí el reloj, igual que aquí, nos da igual, porque lo que nos importa es estas subidas. Estas subidas son a las que son sensibles por diseño los circuitos electrónicos con los que se ha implementado la tecnología digital para codificar y procesar digitalmente la información. Se han diseñado para que sean sensibles a esos flancos de subida. Entonces es solo se usa
el flanco de subida de reloj. A veces es el flanco de bajada, pero lo más habitualmente es el flanco de subida. Respecto a la cuestión de si el reloj puede ser irregular o no, bueno, realmente eso no es muy importante. En el momento en que los circuitos que se diseñan pues son insensibles a estas rugosidades, ¿no? A esas imperfecciones. Lo importante es que son sensibles a este cambio. Eso es lo realmente importante. De manera que nos vamos a quedar con una visión simplificada del reloj, como si fuera una señal digital: 0, 1, 0, 1, 0, 1, y solamente nos interesan los flancos de subida. Aquí es donde está lo rico de los relojes. Bien, lo que estoy comentando se enmarca dentro de los circuitos digitales, los que son síncronos. Síncronos significa que son sensibles a los flancos de subida. Hay otros circuitos digitales que son los asíncronos, que son sensibles a los niveles eléctricos absolutos, a los 5 voltios o 0 voltios, alias 1, alias 0, como estamos ya viendo la correspondencia que tienen. No obstante, esos circuitos asíncronos muy frecuentemente son falsamente asíncronos. ¿Por qué? Porque realmente vamos a imaginarnos que tenemos un nivel eléctrico, aquí la línea de tiempo, y que tenemos una señal eléctrica que corresponde con un input de un circuito digital, que de repente hace este cambio. Bueno, realmente este cambio no es así. El reloj ya hemos visto que es bastante feo, o puede llegar a ser bastante feo, pero sí que se suele representar como que hay una pequeña rampa, un tiempo que se tarda en conmutar. Bueno, pues realmente algunos circuitos síncronos muy frecuentemente son falsamente asíncronos, porque lo que hay realmente es, funcionando por debajo, un reloj que va muestreando de una manera muy fina lo que está pasando con la señal, lo que está pasando con el input en este ejemplo. Y entonces, cuando alcanzan este nivel, pero mediante un reloj que es muy rápido, me refiero que tiene un periodo muy chiquitito, etcétera, etcétera. Aquí está muestreando, sigue muestreando otro flanco subida. Bueno, pues llega un momento que con uno de los flancos de subida se detecta que la entrada ha cambiado. Esto es realmente lo mismo que un circuito síncrono. Es exactamente lo mismo. Por tanto, por mucho que cambie la información de entrada de forma, cuando quiera, de forma asíncrona, en la práctica hay un circuito muestreando de una manera síncrona, mediante un reloj muy rápido, la información que entra. Por tanto, vamos a quedarnos con la idea que es mucho más correcta, que es que toda la electrónica digital de procesamiento funciona de manera síncrona. Es un enfoque mucho más poderoso y mucho más capaz de explicar
fenomenologías más o menos complejas. Bueno, pues esto es el reloj, el ritmo del tiempo en su esencia más básica, pero luego tiene su repercusión. Luego tiene su repercusión y voy a volver al ejemplo que antes puse. Pintar en negro ahora. Y es el cómo se producen los cambios. Cómo se producen los cambios en los datos, en el flujo de información, etcétera, en un microprocesador en base a un reloj. Y me voy a volver a ir al ejemplo de la memoria, al mismo ejemplo de la memoria. Al ejemplo de la memoria me refiero a este que antes estuvimos viendo, que teníamos un código de operación tenemos aquí un código de operación, leíamos en memoria de esta memoria, el microprocesador lee de la memoria el código de operación y luego accede a la memoria para leer la siguiente posición donde está la dirección origen, lee la siguiente a la dirección destino y luego hace el movimiento. Bien, aquí vamos a hablar un momentito de ese ejemplo, pero vamos a imaginarnos ahora la relación que guarda el microprocesador con el reloj. Voy a pintarlo así, un reloj que además el microprocesador, para acceder a la memoria, tiene que decirle a la memoria qué direcciones quiere. Quiero que me des de estas direcciones la información que sea. De hecho, el microprocesador junto con la memoria el microprocesador le manda la dirección que quiere que le sirva a la memoria y la memoria mediante de una manera bidireccional, porque a veces el microprocesador le manda los datos o a veces la memoria quien se lo manda al microprocesador, pues intercambian por un canal generalmente distinto los datos. Puede ser el mismo, el canal de compartición de direcciones y datos, pero yo me voy a imaginar que es distinto. Pero es que además la memoria también puede que esté sujeto al ritmo del reloj, porque todo va a un cierto ritmo. Y aquí voy a mostrar mediante una argucia que se llama cronograma, cómo representar gráficamente la historia que acabamos de ver antes, la del movimiento de información en memoria. Bien, voy a representar aquí la línea de tiempo. Esta es la línea de tiempo. La línea de tiempo la marca, bueno, voy a pintarla un poco más abajo, me va a interesar. La línea de tiempo, quien va a marcar el ritmo de los acontecimientos es, como hemos dicho, el reloj. Reloj que voy a representar con unos flancos de subida cuando ocurren cosas. Aquí va a haber una serie de flancos de subida. Yo voy a hacer aquí un ejemplo bastante sencillo. En la práctica esto luego es un pelín más difícil, más complejo, más que difícil, pero la esencia es la misma. Y aquí con los flancos de subida ocurren cosas. Y vamos a poner aquí lo que ocurre en el microprocesador, en las direcciones.
vamos a pintar aquí una línea de tiempo creciente. Cuanto más a la izquierda esté, más antiguo es el tiempo, cuanto más a la derecha, más moderno, más nuevo es el tiempo. Bueno, pues el microprocesador lo primero que va a hacer, como hemos dicho, es que va a acceder a la memoria para que le dé el código de operación y le diga, además del código de operación, la información que se necesite. Así que voy a poner aquí otra línea de tiempo, un poquito más abajo, otra línea de tiempo que indique los datos que van de la memoria, los datos leídos de la memoria al microprocesador. Datos sería lo que va por aquí, por estas líneas, pero en dirección de la memoria a los datos. Bueno, pues lo primero que va a pasar es que el microprocesador va a ofrecernos una dirección de memoria que es, voy a ponerla aquí porque quiero poner exactamente el mismo ejemplo. Aquí vamos a recuperarlo. Es esta dirección de memoria, la 0000. Es más, voy a hacer una pequeña cosita para no andar subiendo y bajando. Y así no tengo que recuperar los datos. Y ahora me lo voy a llevar una copia de eso aquí abajo. Y lo voy a poner aquí. Juraría que lo he copiado. Vamos a copiarlo de nuevo. Y ahora lo voy a poner aquí. Si no, va a ser un poco de lío. A ver, que creo que hay algo que no he hecho bien. Si no, voy a tener que andar memorizando cosas. Aquí lo voy a copiar. Vale, que me había olvidado de darle a copiar. Esta operativa es que es nueva, Antes no hacía falta eso. Y ahora le voy a dar a pegar. Aquí, ahora que no salía. Perfecto, vale, así no tengo que andar recordando nada y lo tengo a mano, ¿vale? Bueno, pues primero tenía la dirección de memoria esa es la dirección. Voy a poner aquí en modo escritura porque si no va a ser un lío. Y es esta la dirección que pongo, unos 4 cerillos, la 1000, que es esta de acá. Los datos me los va a dar la memoria inmediatamente, no, me los va a dar cuando pueda. En cualquier caso, la dirección que yo voy a poner en el microprocesador va a ser esta, y va a ser en el siguiente ciclo flanco de subida del reloj, donde la memoria ha recibido el pulso del reloj con la información de la dirección y va a tenerme los datos del código de operación, que sería esto de aquí. Me lo va a poner en las líneas de datos, pero antes de que sea el siguiente ciclo. Voy a ponerlo por aquí,
en algún momento previo, justo después de la memoria haberse enterado de qué dirección de memoria es la que el microprocesador quiere leer, por aquí, más o menos, es un ejemplo, me habrá puesto en las líneas de datos, me habrá puesto la información de código operación. Sería el 011 01 000. Por aquí tendrían las líneas de datos. Lo que sea, me da igual, lo que fuera, y ahora me vuelca esta información con antelación antes de este ciclo de reloj para que el microprocesador aquí lo lea. Aquí es donde lee, el microprocesador lee los datos, lee el código operación. Fíjate que esto va a un cierto ritmo, ¿eh? Primero se lee la memoria, aquí lee, aquí la memoria lee la dirección de memoria al que se quiere acceder, aquí el microprocesador lee los datos que le ofrece la memoria. Esto se hace con esta argucia gráfica, se llama cronograma, se escribe de esa forma. ¿Qué más cosas hemos dicho que pasan? Pues que el microprocesador lee los datos, aquí hasta el siguiente ciclo de reloj que él se entere de la dirección de origen, pues obviamente el microprocesador en un solo ciclo de reloj, y máxime teniendo en cuenta que el reloj marca el ritmo al que fluyen las cosas, incluidas internamente, incluido el interior, aquí también, aquí dentro también pasan cosas, pues claro, el microprocesador, entre que lee el código de operación, lo decodifica y prepara la siguiente dirección a la que va a acceder, tarda un tiempo. Vamos a imaginar que es súper bueno el microprocesador y que se entera, lo decodifica todo perfectamente, y que justamente en el siguiente ciclo ya nos tiene preparada, un poquito antes, ya nos tiene preparado la siguiente dirección de memoria a la que va a acceder, que es la de donde está la dirección de origen, y sería la dirección 00001001. Esta, la siguiente, y nos mantiene esa dirección. Y a continuación la memoria, suponiendo que es también muy buena y rapidísima, nos va a dar en el siguiente ciclo de reloj la dirección de origen, que sería la 10000000, y así sucesivamente. Aquí la memoria lee, y aquí con este flanco de subida del reloj, el microprocesador lee la siguiente dirección de memoria, y así sucesivamente. Fíjate que con este cronograma se ve claramente que las actividades que ocurren dentro de un microprocesador van al ritmo de los flancos de subida, de un reloj. Un reloj que, para que haya elementos que cooperen conjuntamente, como es la memoria y el microprocesador, pues tienen que tener un reloj común, un reloj compartido, para que ambos estén sincronizados, coordinados. Bueno, pues ahí es nada. La importancia del reloj es muy alta, porque además el reloj indica el ritmo al que ocurren todas las operaciones. El reloj, y esto es lo último, marca el ritmo y velocidad de todas las operaciones. Por eso tener un microprocesador
de 100 megahercios, 100 millones de ciclos por segundo, es más rápido que un procesador de 8 megahercios, 8 millones de ciclos por segundo, va más rápidamente, pero para ello hace falta que la tecnología, hace falta que la electrónica deba soportarlo, deba ser capaz. Esto es gracias a la tecnología electrónica, la tecnología de los circuitos digitales. Y su tamaño, pues lógicamente también tiene un papel muy importante, pero no voy a entrar ahora mismo en ese tipo de detalles de segundo orden en cuanto a la velocidad de los relojes, por una cuestión de propagación de señales eléctricas y tal. Bueno, pues nada, hasta aquí quería dejarlo, lo que es la parte de implementación binaria de un microprocesador. Vamos a hacer como siempre un resumen ultra rápido. Vamos a verlo, donde hemos visto que una de las formas de materializar un procesador es mediante tecnología digital, que la implementación binaria está fundamentado en la matemática del álgebra de Boole, que permite que cualquier operación aritmética matemática, por compleja que sea capaz de ser materializada físicamente, y eso es lo que permite el álgebra de Boole. Da un sostén muy básico, muy elemental en base a operaciones de tipo o, y, ni, and, or y not, y llevar a la práctica cualquier computación, pero absolutamente cualquier computación en formato digital de lo que queramos, para lo cual habría que complementarlo con la codificación binaria de la información, es decir, dar sentido binario a cualquier información que tengamos en mente, como puede ser una temperatura, como puede ser un actuador pulsado. Las salidas también habría que codificarlas en binaria para mantenerlas dentro de este dominio, que el conjunto de instrucciones hemos visto que está absolutamente codificado en binario, y es así como operan los circuitos de los microprocesadores, y que una parte fundamental son los relojes del microprocesador y de la electrónica digital en general, que son un marcapasos para indicar el ritmo al que ocurren las distintas operaciones. También hemos visto la diferencia que hay entre información, entre código binario y la realidad física. En el caso del reloj es muy evidente que la información de un 0 y un 1, un interruptor abierto o cerrado, es una cuestión de representación de información, de codificación, y otra cuestión es cómo eso se lleva a la práctica mediante habitualmente niveles eléctricos. También hemos hablado cómo son en la realidad los relojes, que son señales. A ver, que esto se ha ido. Lo recuperamos en un momentito, que le debo haber dado algo sin querer. Ahora volvemos en este resumencillo, que las señales de los relojes son realmente un poquito feuchas, no son bonitas, no son cuadradas, pero sin embargo sí que es importante la parte de flanco de subida, que es la que le da carácter sincronizado a todas las operaciones. Y hemos visto un ejemplito para ilustrar la idea de lo que son los cronogramas, también en base al ejemplo que vimos de movimiento de datos en una memoria, donde ese reloj tiene que ser compartido entre el microprocesador y la memoria para sincronizar perfectamente entre ellos la transferencia de información. Aquí vimos que se muestra
tanto los datos como las direcciones con los flancos de subida de los relojes, del reloj. Bueno, pues eso era todo por ahora. Así que espero que hayas disfrutado, que hayas descubierto muchos conceptos interesantes. Todos estos, ellos son ultra importantes para tu acervo como programador en un futuro. Y en fin, si tienes alguna preguntita, como siempre, déjamelo ahí en los comentarios y te lo responderé lo antes posible. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima.